Primero comentarles que ya subí las notas, ¿sí? Cualquier duda con respecto a la corrección se la pueden hacer al ayudante, que es M, les voy a dejar el correo acá, M, arroba uft.es. ¿Ya? Profe, Dime. no. ¿Va a subir el PDF con todos los controles para saber qué tuvimos bueno, qué tuvimos malo? No voy a subir el PDF con todos los controles porque no me da el tiempo, ¿sí? Pero ustedes pueden comparar el control con la pauta. En la pauta están los puntajes, así que pueden ir viendo cuántos Eh, puntos tienen en cada uno. es que por eso quería compararlo por el tema de la pauta, porque la otra vez le había dicho que tenía un error la pauta que había subido en una prueba ¿Sí? y no sé si está bien o bueno, por eso No, quería después lo compararlo. corrigieron, lo corrigieron. ¿Ya? Igual, cualquier duda que tengan de la corrección, se la pueden hacer saber al ayudante que les dejé el correo en el chat Benja. Así que si tienes dudas con tu corrección, escríbele nomás al ayudante, ¿sí? Ojalá con copia a mí para yo saber que le escribieron, ¿sí? Ya, profe. Entonces, cualquier duda de la corrección, no hay problema, le pueden escribir al ayudante, ¿sí? Que les dejé el correo en el chat. Como siempre, a ver, las notas estuvieron malísimas, hay excepciones, ¿cierto? Y con respecto a esas excepciones, no quiero que como que se desanimen, ¿sí? Tengo muy buenos alumnos acá y evidentemente hay algunos de esos muy buenos alumnos que lamentablemente tuvieron nota roja. Ya, no los recuerdo a todos, pero por ejemplo sé que el Nico no le fue muy bien, al Simón, eh, Fernanda, no sé cómo te fue, no lo recuerdo, la Vero, ¿cierto? El Ernesto, a ver, voy a abrir acá, voy a mirarlo acá mejor. Eh, el Jonathan, volviste, no te había visto hace rato. El León, no sé cómo te fue. No estoy, el Seba Morales, parece que te había ido bien, Seba, ¿o no? A la Vale, ¿cierto? No se desanimen, ¿sí? Son súper buenos estudiantes, ¿sí? Todos los que estaba nombrando. No quiero decir que los que no nombré no sean buenos estudiantes, pero participan menos, ¿ya? Entonces yo creo que la gente que participa activamente en la clase, que hace los ejercicios, que se concentra, tanto como los que están activamente en la clase, como los que después revisan las grabaciones con tiempo, ¿cierto? Son excelentes alumnos. Entonces, el primer control de ecuaciones diferenciales es el más difícil porque es la primera vez que se enfrentan al curso, tiene la dificultad además de que tienen que reconocer qué tipo de ecuación diferencial es, y eso también es una dificultad, ¿sí? Así que no se desanimen, ¿sí? Sigan estudiando, que un rojo se puede borrar fácilmente, tenemos un control que se elimina, así que el promedio se calcula solo con 3 controles. Ya, insisto que el primer control de ecuaciones diferenciales es el más difícil. Yo diría que el más fácil va a ser el tercer control, ese es el más fácil, pero sí o sí el segundo control, primero entra menos materia, ¿sí? Y no es tan difícil porque ya saben lo que es una ecuación lineal, ya saben lo que es una exacta, así que no deberían tener problemas. ¿Ya? Así que sobre todo la gente que participa harto, de verdad no se desanimen, era el control más difícil, ¿sí? Así que sigan estudiando, sigan participando en clases que probablemente, tal vez en esta nota no se vio reflejado su esfuerzo, pero prontamente se verá reflejado. ¿Ya? Y con respecto a los tiempos, ¿alguien me iba a hablar? Sí, el siguiente control el próximo viernes, ¿verdad? O sea, el subsiguiente. No lo recuerdo, Mariana. Actualicé las fechas, eso sí, no sé si lo revisaron. La verdad es que Ah, no tengo las fechas acá. ¿Sí? Normalmente el viernes miro la agenda y veo qué tengo que hacer para la próxima semana. Viernes 7, sería el otro viernes. ¿Sí? Profe, estaba revisando las pruebas, o sea, las notas, y tengo un cuadro verde. ¿Qué significa eso? Un cuadro verde es que no llegó tu control. La gente que no rindió el control. ¿Sí? Los cuadros verdes son todos los que no rindieron el control. Es porque los diferencio con un cuadro verde para no ponerles un 1, porque así logro diferenciar quienes se sacaron un 1 con quienes tienen el 1 por no dar el control. Si tú lo diste, Kevin, Sí. creo que más bien parece pendiente. Revisé mi correo y no tenía nada. ¿Sí?
Yo Así digo lo que- mismo porque al semestre pasado pasó lo mismo con un profe que no le llegó una prueba. Y tuvimos un show más o menos, pero Escribimos un no creo que correo, sea respaldo tampoco. ¿Mm? escribimos un correo y lo bueno de Google Form es que queda respaldo. Yo sé qué alumnos pusieron enviar y qué alumnos no, y a la hora que enviaron el control. Ah, ya. ¿Sí? Y yo también Sí. revisé mi correo para ver, antes de poner los cuadros verdes, para ver si alguien me había enviado la prueba por correo y por eso no estaba ahí, y no era el caso. Yo creo que revisé el tuyo y no estaba. ¿Sí? Así que yo te puedo mandar el respaldo donde muestra que efectivamente no cargaste la prueba del sistema. ¿Ya? Insisto, Kevin, no alarmarse porque para eso se borra un control. ¿Sí? Ok. Francisco, también tienes anotado el 7 de mayo. Francisco, no sé si corroboraste con la última actualización que hice de las fechas después de mirar el calendario para que no Me coincida. aparece, perdón, para el miércoles de la semana del 8 de mayo. El miércoles para la No, semana. no, profe. Me parece para el miércoles, pero de la semana del 3 de mayo, perdón. La próxima semana, el próximo miércoles el control entonces. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque actualicé la fecha para que no coincidieran con las entregas. ¿Ya? Entonces creo que el viernes 7, el viernes 4 tienen una entrega. Me parece que es la entrega del proyecto de estadística. Puede ser. Sí, profe, hay que entregar el proyecto. Por eso adelanté el control para que no quedara el control de Edo junto con el proyecto de estadística. ¿Sí? Por eso adelanté un poquito el control de Edo. Tiene la gracia que entra menos materia, ¿sí? Así que es más fácil. ¿Ya? Entra sustitución, o sea, cambio de variable, que es lo que hemos visto hasta ahora. Eso con respecto al control, así que animarse que entran pocas clases, ¿sí? Están las guías en Efinis, la semana pasada no mandé actividad de la semana, pero están las guías de laboratorio también, ¿sí? Y para el segundo control, chiquillos, de verdad como consejo, el control, primero yo no le puedo poner, difícil ponerle 2 preguntas, voy a tratar de que queden preguntas más cortas, ¿ya? Pero de ninguna forma el tiempo en el cual yo pienso el control está considerado el tiempo de revisar PPT, no está considerado en el control. En los 60 minutos no está considerado el tiempo de revisar la PPT. No está revisado el tiempo que usted va a gastar en comprobar la solución en Wolfram, o Symbolab, o Photomat, lo que sea. No está considerado el tiempo en que usted encuentra el compañero que tiene el mismo control. No está considerado el tiempo de googlear la pregunta a ver si aparece. Esos tiempos no están considerados, y si ustedes hacen ese tipo de acciones, solo están perdiendo tiempo de su control. ¿Sí? Tienen que valorar el tiempo que tienen en el control. Entonces, si ustedes ya comparten, empiezan a buscar qué otro compañero tiene el mismo control, empiezan a revisar las PPT, googlean en algunas partes cosas que no conocen, comprueban las soluciones, ese tiempo yo casi siempre lo considero. Pero ya en esas 3 cosas, sin pensar que hay gente que trata de ver los videos grabados durante el control, ¿sí? Ya en ese momento, ustedes están perdiendo al menos 10 minutos. 10 minutos que siempre están pensados para el ejercicio fácil, se hacen en 10 minutos. Entonces, por favor, valoren su tiempo. Yo sé que es natural compartir las respuestas con sus compañeros. Ahora, mi recomendación es hacer eso al final de la prueba. ¿Ya? Porque usted le llega el control, hágalo concentrado y cuando lo termine, comparte su respuesta. Porque si no pasa que alguien le dice, no te equivocaste en esto, no es así, y usted corrige y resulta que usted sí tenía razón, o que tal vez su error era un error de tipeo y va a tener más puntos que probablemente simplemente copiar y pegar. ¿Sí? Así que por favor, que les llegue el control, háganlo en el tiempo que se demoren, después comparten las respuestas. Porque si lo hace antes, como que, no sé. Ahora, tampoco yo creo que tengan que compartir las respuestas, evidentemente. No estoy diciendo que copien. Las notas están en la planilla, ¿están con las décimas o no? Francisco, no están con las décimas. Generalmente, y voy a sumar las décimas a final de semestre. ¿Por qué no las voy a sumar ahora? Porque puede pasar, Francisco, que yo te la sume en este control y después a final de semestre este sea el control que tú elimines. Entonces vaya a perder esas décimas. ¿Sí? Entonces a final de semestre, sí, mejor al final del semestre. Entonces a final de semestre, cuando tú ya sepas qué control vas a eliminar, que va a ser igual más bajo, te sumo las décimas a los otros controles. ¿Ya? Para que no pierdas las décimas entre medio. ¿Profe? Dime.
Entonces vamos a ir como acumulando esas décimas para el final del semestre. Sí, vamos a ir acumulando esas décimas para el final del semestre. Los primeros 5 puestos de los Kahoot van a tener décimas. Y también van a contar así como un poquito las décimas de los trabajos semanales. Sí, las actividades de la semana también cuentan. Ah, ya, muchas Así gracias. es, no como décimas, no es que te vaya a dar 5 décimas por la actividad de la semana. Pero Pero, por evidentemente, ejemplo, si al final de semestre tenéis promedio 3-4 y eso no te permite dar control, y yo ya. reviso y tú has hecho todas las actividades de la semana, o algunas, la gran parte, ok, te damos la chance de dar el examen. Y esto ¿Ya? también podría servir, por ejemplo, para eximirse. Exacto. ¿Cierto? Ya. Si tú tenés 4, si el promedio general te da 4-4 y te falta una décima para eximirte, vamos a revisar las actividades de la semana. Si las has hecho la mayoría, perfecto, te eximes, no hay problema. ¿Ya? Como siempre les digo, si alguien no participa en clase, si alguien no hace las actividades de la semana, debería darle vergüenza venir a pedirme un favor, que son la décima que le falta. ¿Cierto? Como si no me ha pescado en todo el semestre, viene después a pedirme una décima del promedio. Francisco, van a ser para todos los controles. Antes de cada control voy a tratar de hacer un Kahoot. ¿Sí? Ok, chicos. Comenzamos entonces. Vuelvo a insistir, no se desanimen. Estar online es difícil. Las notas no siempre reflejan lo que usted ha aprendido, sobre todo yo creo en las personas que mencioné, que son personas que están todo el tiempo participando en clase, respondiendo preguntas, y a veces las notas no siempre reflejan eso. Lamentablemente es una forma de medirlos. No quiere decir que sean malos porque se sacaron un 1, y tampoco quiere decir que sean buenos por sacarse un 7. Evidentemente hay gente que paga la prueba, ¿cierto? Y se saca un 7. Y eso no quiere decir que tenga las habilidades de ecuaciones diferenciales, sobre todo en este semestre online. No tengo otra actividad, Simón, hoy día. Así que vamos. Veamos acá. Estamos acá en cambio variable. Eso ya lo vimos. Este también, clase 7, voy en la clase 8. Ya, entonces la clase pasada vimos, en este caso, en la clase pasada vimos reducción, factor integrante en las ecuaciones diferenciales exactas. Y primero aprendimos qué era un factor integrante. Y un factor integrante es cualquier función que cuando multiplico la EDO por esta función, la EDO se transforma en una exacta. Esa es la definición de factor integrante. ¿Ya? Acá, por ejemplo, comprobamos en este ejemplo que i al cubo es un factor integrante. Después, en este ejemplo, que era un poco largo, encontramos el factor integrante, pero teníamos la forma. ¿Sí? Y finalmente, acá aprendimos 2 metodologías para encontrar el factor integrante. ¿Cierto? Entonces encontramos el factor integrante de esa ecuación diferencial, la transformamos a una exacta y la resolvimos como las exactas. Ojo acá, la solución de una exacta no es f de x, y. La solución de una exacta es cuando igualo esa función a una constante. ¿Sí? Ok. Y ahora vamos a ver reducción a ecuaciones diferenciales lineales. ¿Cómo puedo reducir una ecuación diferencial lineal? ¿Ya? Entonces, para eso, primero tenemos que ver cuáles van a ser las ecuaciones que vamos a reducir. Entonces, veamos acá. Esta ecuación, ¿a qué se parece a una lineal? Si no estuviera, ¿qué término sería una lineal en este caso, David? Si no está, ¿qué término esta ecuación podría ser una lineal? El Leo me dice i a la n. Efectivamente, Leo, ¿cierto? Si no estuviera, si este término desapareciera, entonces esa sería una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Ahora, ese término está, así que no es una lineal, evidentemente no es de variables separables, y pareciera, aquí tendría que conocer la función A y conocer la función B para saber si es exacta o no. Entonces, cada vez que tengamos una ecuación de esta forma, ¿sí? La vamos a llamar ecuación de Bernoulli.
de grado n. Esa es una ecuación de Bernoulli de grado n, ¿ya? Siempre que tenga esta forma. Por ejemplo, ecuaciones de Bernoulli. Esta ecuación de acá es de Bernoulli. ¿Cuál es el grado? Es una ecuación de Bernoulli ¿de qué grado? En este caso, Emerson. 3. De grado 3. Perfecto, ¿cierto? Muy bien, vale, Benja, Francisco, y quien, la Vero que me habló por micrófono, no alcancé a escuchar a la otra persona. ¿Ya? En este caso, ¿cuánto vale la función a de x? Vale, ¿cuánto vale la función a de x? No leo. Menos 5. Ya, menos 5. Cata y Leo, recuerden que la función a es la que acompaña al i, ¿cierto? No incluye al i. Por eso es el menos 5. Me apura mucho. ¿Qué cosa? Me apura mucho, me apura mucho. Ya, perfecto, ya. Es la que acompaña al i. Ok, ¿y cuál es la función b de x? Menos 5x partiendo. Perfecto. Menos 5x partiendo. Ok, ahora con la siguiente. Esta es una ecuación de Bernoulli. ¿De qué grado? En ese caso... Profe, sería de grado 1, ¿no? Porque pasa dividiendo el i. Bien, Leo, bien, Leo. Fíjense Bueno, que profe. para identificar el grado tiene que estar escrita de esta forma. Sí o sí tiene que estar escrita de esa forma. Y acá tengo un problema, porque no está escrita de esa forma. Para que esté escrita de esa forma, tengo que dividir todo por x. ¿Sí? Solo así va a estar escrita de esa forma. Porque o si no, no voy a poder identificar ni el grado, ni el a, ni el b. Acuérdense de eso. Para identificar el a y el b, la ecuación diferencial lineal tiene que estar escrita como las lineales. Si no, no van a poder identificar a y b. Entonces, en este caso voy a dividir por x y me queda y' menos 1 menos x partido en x por y igual a y cuadrado. ¿Sí? Ahora, vuelvo a preguntar la misma cosa, Leo. ¿De qué grado es esta ecuación de Bernoulli? Profe, sería grado 1, ¿no? Porque el i cuadrado sería el que acompaña al b, ¿o no? Ya, entonces, O- ¿el i está elevado a cuánto? no, pero entonces si es que depende del i, entonces sería 2. Solo depende del i, Leo y Valentino, ¿cierto? Ya, profe. Solo depende del i. Entonces, esta es de grado 2, ¿sí? Es una ecuación de Bernoulli de grado 2. ¿Cuánto vale el a de x en este caso, Cristian? No vale 4 partido en X. No, pues Cristian, estamos en el ejercicio 2, no en el 3. Estamos en este, Perdí. en ese. Y transformé la EDO, acá, en esa EDO. ¿Cuál es el A? 1 menos X partido en X. Casi, casi. ¿Qué falta? El signo negativo. El signo negativo. Cristian, acuérdate que va con signo, entonces menos 1 menos X partido en X. ¿Y cuál es B de X en este caso, Cristian? El B es el... ¿Dale? ¿No sería 1? 1, perfecto, ¿cierto? Porque no hay nada, está solo el i cuadrado. Así que tiene que ser el 1 porque está 1 por i cuadrado. Perfecto. Esta ecuación de acá es de Bernoulli, ¿de qué grado? La tercera. Entonces, en este caso, Ignacio, ¿de qué grado es esa ecuación? ¿De qué grado es? Al ser una raíz, ¿no estaría elevado a un medio? No sabría decirle qué grado es. Sí, justo eso. Es i' ¿Vale? igual a 4 partido en x por i más x y elevado a un medio. Entonces, esta es una ecuación de Bernoulli de grado un medio. Perfecto, muy bien Ignacio, muy bien Francisco. ¿Cuánto vale a de x en este caso, Cata?
Ya, Cata, acuérdate que tiene que estar con el sí, acá tiene que estar escrita de esa forma. Fíjate que el i prima y el i están al mismo lado de la igualdad. Entonces, para poder identificar a y b, voy a tener que pasar el 4x, 4 partido en x por i, restando para el otro lado. Entonces, le va a cambiar el signo. Y aquí, para identificar el a y el b, la tengo que reescribir. Entonces va a quedar y' menos 4 partido en x y igual a x elevado a un medio. Entonces ahora sí puedo decir perfecto, el a de x es menos 4 partido en x y el b de x es x. ¿Sí? Y es una ecuación de Bernoulli de grado un medio. Ya, perfecto, Cata. ¿Sí? Importante que para que ustedes logren... Cata, ¿no te conectaste al laboratorio ayer? ¿O te desconectaste a la mitad? Pues? Ah, te sentías mal. Ah, no, no pudiste. Ya. Ok, recordar, ¿sí? Que para poder identificar la ecuación diferencial, ¿sí? Ah, el lunes fue que te sentías mal. Ya. Para identificar si la ecuación diferencial es o no es Bernoulli, tienen que hacer muchos ejercicios. Vayan al libro guía y hay muchos ejercicios Bernoulli. No es como que yo la mire y diga, ah, es Bernoulli, listo. No, no es tan así. Aquí yo las escribí bonitas, ¿ya? Pero puede pasar que cueste identificar y esa dificultad solo la van a poder sobrellevar si ejercitan mucho, ¿ya? Ejercitar mucho, hacer al menos unos 5 ejercicios antes de presentarse al control. Ok, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial Bernoulli? Profe, ¿por qué en la segunda mandó el x de la derecha a la izquierda y en la tercera no lo hizo? El x de la derecha a la izquierda. A ver, me interesa, Jonathan, ¿cierto? Llegar a esto, que se puede escribir así. Y cuando está escrito así, tiene la ventaja que el i' está solo. Entonces acá estaba multiplicando por x y por eso tenía la necesidad de dividir por x. Ahora, acá el i' está solo, entonces no en la tercera, el i' está solo, entonces no tengo esa necesidad. Pero sí tengo la necesidad de que me fijo que tienen que estar los dos al mismo lado de la igualdad. El i' y el i solo tienen que estar al mismo lado de la igualdad. Entonces acá no estaban al mismo lado de la igualdad, por eso tuve que pasar uno de los dos restando para el otro lado. Si b de x está con i elevado a 1, ¿también se considera Bernoulli? Veamos otro ejemplo para responder lo que dice el Francisco. Tomemos i' más xi igual a 5i. Una cosa así te refería Francisco, ¿no? Ajá, ok. Francisco, esta, uno dice, ¿es Bernoulli de grado 1? La verdad es que no, es una lineal simplemente, porque voy a pasar este término, lo voy a pasar restando para el otro lado. Entonces me va a quedar i' más xi menos 5i, igual a 0. Factorizo por i, entonces queda x menos 5i igual a 0. Entonces al final es una lineal, no existen las Bernoulli de grado 1, porque al final es una lineal, ¿cierto? Porque las puedo juntar, ambas i. Profe, pero entonces las lineales igual pueden quedar igualadas a 0, entonces. Las lineales sí pueden quedar igual a 0. Esta es una lineal Ya. donde a de x es x menos 5 y b de x es 0. Ahora, una lineal que está igualada a 0 es lineal y además es de variables separables. ¿Cierto? Eso fue lo que vimos. Sí, es que igual uno si la ve igualada a 0 quizás tiende a pensar que es de separable. Sí, la puedo resolver por cualquiera de las dos, porque las ecuaciones no necesariamente son de un solo tipo. Existen ecuaciones que son lineales y Sí, que también son de variables separables. Ahora, vale, profe. acá la resuelven por el método que más les acomoda a ustedes. Ok. ¿Queda claro, Francisco? Sí.
Perfecto. Entonces, ¿cómo se resuelven las ecuaciones de Bernoulli? Todas las ecuaciones de Bernoulli se ocupa el mismo cambio de variable. En este tipo de ecuaciones queremos realizar un cambio de variable para transformar la ecuación de Bernoulli a una lineal. Siempre las de Bernoulli las voy a transformar a lineal. Así como siempre las de variables las homogéneas las voy a transformar a variables separadas. ¿Sí? Entonces, siempre que tenga una Bernoulli voy a usar este cambio de variable. En este cambio de variable, entonces, vale. ¿Cuál es la derivada del costado izquierdo? ¿Cuál es la derivada de u? No, aparece ahí, ¿cierto? Aparece que es, acá lo voy a escribir con ustedes, lo está escrito de otra forma. Ya. ¿Cuál es la derivada del costado izquierdo, vale? ¿Lo sabemos que tenía el micrófono? Bueno. Sí, sí, sí. Ya. Que voy a estar derivada. Ya. Pero aquí está llorando mi sobrina. Sí. Voy a escribirlo en el chat ya. Ya. Pero no te preocupes, vale, a mí no me molesta el ruido ambiente, ¿eh? De ninguna manera. Entonces, mientras la Vale escribe en el chat cuál es la derivada de u. Ronald, ¿cuál es la derivada del costado derecho ahora? No está el Ronald. Denise. No sé si está la Denise. Tampoco está la Denise. Ernesto. Ya, el Ernesto sí está. ¿Cuál es la derivada al costado derecho? Porque aquí tengo que derivar al costado izquierdo que lo está haciendo la Vale. Vale, me perdí. No sé de dónde salió esa derivada. No, me faltó ponerla ahí, que estaba haciéndolo por partes, así como que después se va lo uno. Me comí la I. Ah, ya, espérame. Sí, Pero me comí la I. la derivada del costado izquierdo. Solo del costado izquierdo acá. ¿Cuál es la derivada de u? Ah, yo hice la del derecho. Es u', ¿cierto? Sí, Ya, y la derivada del costado derecho es la que me estaba escribiendo la Vale, que me escribió sí, el Leo. que era 1 menos n por i elevado a menos n, ya que los unos se van. Sí, perfecto. Ya que el Ernesto no me contestó, y la derivada del costado derecho es bajo el exponente 1 menos n por i elevado al exponente menos 1, entonces se van los 1 como dice la Vale. Por la derivada de los de adentro, porque si no, no les va a quedar el i'. ¿Cierto? Tiene que ser por la derivada de lo de adentro. Vuelvo a repetir, entonces, derivo bajo el exponente por i, ahí lo dejo elevado a el mismo exponente menos 1, por eso se eliminó el 1. Por la derivada de lo de adentro, si no, van a quedarse sin una ecuación diferencial porque no van a saber en qué tienen que reemplazar el i'. Recuerden eso. Ok. Hasta acá entonces, Fer, ¿vamos bien? Sí, ya, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, esa derivada a veces también aparece escrita así. De u, la voy a escribir de todas las formas. 1 menos n, i elevado a menos n, de i a de x. Y también a veces puede aparecer escrita de u igual a 1 menos n, i elevado a menos n de i. ¿Ya? La única diferencia entre estas dos es que en la segunda multipliqué todo por dx para eliminar los dx que están divididos. ¿Sí? Estas son distintas formas. Pero, profe, ¿no sería de n o tiene que ser de x? No, para pasar de acá a acá, estoy multiplicando por dx para eliminar los dx que se están dividiendo. Entonces multipliqué todo por dx. Ah, Era no, es que como no constante. veía x, entonces pensé que era n. Ah, no, multipliqué por dx, no por x. ¿Sí? Como bien dice acá la Vale, n es constante, ¿cierto? Porque es el grado de la ecuación Bernoulli. No sé si me expliqué mejor ahí, Javier. Sí, profe, ahora lo entendí.
Ya, perfecto. Esas son todas las formas de escribir las derivadas, por si acaso. Hay veces que me va a convenir escribir U', hay otras que me conviene escribir de U a de X, y otras que me conviene escribir de U simplemente. Normalmente, por ejemplo, esta forma de escribir las derivadas se utiliza para integrales. Cuando ustedes calculen el cambio de variable en las integrales, se usa esa forma de escribir, ¿cierto? Si el cambio de variable es U igual a X, uno dice de U igual a de X. Ya. Ok. ¿Cómo se resuelve entonces el cambio de variable? Siempre lo mismo. Y aquí lo voy a hacer a mano. Vamos a tomar la primera ecuación. No sé si la primera porque las habré inventado. No sé si tienen solución. No sé si las inventé estas, Edo. O... Ya, veamos esta. Dime. ¿Puede mostrar la parte de método de solución? Que no alcanza a copiar una parte. Sí, obvio. Eso. Ya, gracias, profe. Ya, perfecto. Vamos a un ejemplo. Acá, en estas PPTs que están aquí, acá, por ejemplo, para el ejemplo anterior, si apliqué cada cambio variable, o sea, vamos a ir viendo paso a paso. A veces me salen todas esas PPTs, pero veamos estos ejemplos. Esta Edo era Bernoulli de grado 3. Entonces, el cambio de variable es U igual a I elevado a 1 menos 3, porque ese era el grado de la Bernoulli. Entonces, acá el cambio de variable era U igual a I a la menos 2. Por eso aparece esto acá. ¿Sí? Si el cambio de variable es U igual a I a la menos 2, entonces la derivada del cambio de variable bajo el exponente menos 2 por I elevado a menos N, en este caso sería menos 3, por la derivada de I. ¿Ya? Este sería el primer ejemplo. ¿Sí? Voy a subir a copiar el segundo. Dijimos que el segundo era una ecuación Bernoulli de grado 2. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería el cambio de variable en ese caso, Susana? Si esa es U una igual a ecuación, menos 1. U igual a menos 1, ¿cierto? Porque sería, en este caso, es de grado 2, así que el cambio sería U igual a I elevado a 1 menos 2. Entonces, U igual a I a la menos 1. ¿Sí? Y acá lo que aparece, sí, voy a hacer un destacamento. Acá lo que aparece es eso. ¿Cierto? Si el cambio de variable es U igual a I a la menos 1, entonces la derivada del cambio de variable, bajo el exponente y le resto 1. ¿Sí? Veamos el tercer ejemplo entonces, que sale aquí. Este ejemplo. ¿Sí? Bueno, este era el ejemplo 2. Veamos el ejemplo 3. Voy a copiar acá. Esta era una ecuación de grado Bernoulli de grado 1 medio. Así que el cambio de variable sería U igual a I elevado a 1 menos 1 medio. Entonces sería U igual a I elevado a menos 1 medio. No, a 1 medio positivo. 1 menos 1 medio es 1 medio positivo. No sé qué dice. Ahí sí. ¿Sí? No sé si se entiende lo que estamos haciendo. Profe. ¿Sí? Quiero cambiarle el color a eso. Entonces, esto es lo que aparece aquí. Si el cambio de variable es U igual a I elevado a 1 medio, entonces la derivada del cambio de variable, y ahora escribí la derivada distinto, es bajo el exponente y listo. Profe, entonces en base a los grados de la ecuación se hace el cambio de variable. Es justo eso. Por eso es importante identificar el grado de la ecuación. No, Katy. ¿Cierto? Porque en base al grado es el cambio de variable. Para cada ecuación de Bernoulli tengo cambios de variables distintos. Entonces es importante también reconocer el grado. Tengo que reconocer
¿qué grado es la ecuación de Bernoulli? Y siempre que sea de Bernoulli va a ser este cambio de variable. Así como siempre que era homogénea, el cambio de variable era I igual a U por X. ¿Sí? Ok. Y acá está la forma genérica. O sea, esto va a pasar siempre. Esto, no sé si voy a ahondar en eso ahora. Yo lo omitiría. Esto le vamos a poner omitir. Lo pueden leer si quieren, pero básicamente es como se hace siempre. ¿Sí? Pero lo voy a hacer para un ejemplo porque creo que puede quedar más sencillo. Veamos esta ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli es de grado 2, ¿cierto? Esta es una ecuación de Bernoulli. Entonces, Benja, ¿qué cambio de variable tengo que usar en este caso? Benja, te perdí. ¿Partiste bien? ¿Ya? U es igual a I menos 1. O sea, elevado a menos 1. Sí, exacto, ¿cierto? Es de grado 2, así que el cambio de variable es U igual a I elevado a 1 menos 2. Esto quiere decir que U igual a I a la menos 1. Derivo ahora. Siempre tengo que derivar el cambio de variable. Entonces, Katy, ¿cuál es la derivada de ese cambio de variable? Sería, ¿Cuál es la derivada de la U? se baja el exponente, que sería menos... Ah, de la U, de U. De la U. ¿Cuál es la derivada de la U? De U. De U, pero como acá tengo I', en vez de usar de U, voy a usar U'. Esa forma de escribir. ¿Ya? Ya. Ahora al costado derecho, Simón. ¿Qué queda al costado derecho? ¿Cuál es la derivada del costado derecho de esa igualdad? Menos I elevado a menos 2 por I'. Perfecto, ¿cierto? No olvidarse del prima. Ya, ok. Entonces ya tengo listo mi cambio de variable. Este es el cambio de variable y lo derivé. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces con este cambio de variable, en este caso, Fabián? Ernesto, ¿qué tengo que hacer en este caso? O Fabián, no sé quién me iba a hablar. Leo, En dime. este caso lo reemplaza en el grado donde está, ¿no? Y aparte donde está el I. Ya, tengo que reemplazarlo en el cambio de variable, ¿cierto? Ya, Sí, acá nosotros estamos acostumbrados, como dice el Ernesto, o sea, el Francisco, despejar I' y reemplazar el ladedo. Ahora, pasa acá algo súper característico. No me conviene despejar I, ¿cierto? Porque, despejar I va a ser fácil. Me va a quedar U, bueno, de partida me queda U igual a 1 partido en I, entonces 1 partido en U es I. Pero cuando intento despejar I', me queda U' partido en menos I menos 2 igual a I'. Ya, pero I aquí no puede quedar esto así, entonces tengo que volver a reemplazar I. ¿Ya? Entonces queda como un poco difícil. Así que, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Me voy a demorar y voy a perder tiempo del control? Sí. Entonces, una técnica acá es, en vez de hacer eso, voy a multiplicar toda la EDO por menos I elevado al cambio de variable. ¿Sí? Si la EDO es de grado, bueno, puede ser, ¿lo voy a escribir así? Lo voy a escribir así mejor. La técnica va a ser multiplicar toda la EDO por menos 1 partido en el grado de la Bernoulli. Si la ecuación es de Bernoulli de grado 2, entonces voy a multiplicar toda la EDO por menos 1 partido en I cuadrado. Si la ecuación es de Bernoulli de grado 3, voy a multiplicar toda la EDO, ¿sí?, por menos 1 partido en I elevado a 3. Esto es lo mismo que escribir menos I a la menos 2.
¿Sí? ¿Qué gano con eso? Multipliquemos toda la EDO por esto. Me va a quedar X y a la menos 2, todo eso con el signo menos, y prima. Menos 1 más X y por y a la menos 2, y con el signo menos se cambia ese signo más. Igual a X y al cuadrado y a la menos 2 con el signo menos. ¿Sí? Esto es acá, lo voy a escribir igual, X y a la menos 2 y prima, más 1 más X y a la menos 1. Va a ser igual, es sumo los exponentes. Y al costado de acá me queda menos X y elevado a 0, que es 1. Entonces, ¿qué gané? Todo esto, incluyendo el signo menos, ¿cuánto vale? En ese caso, Carlos Calderón. Lo que marqué en azul, acá. ¿Quién es y elevado a menos 2 por y prima por el signo menos? Sería la derivada de U, ¿no? Sería la derivada, ¿no, profe? Perfecto, sería U'. Entonces acá me va a quedar X por U'. Más 1 más X. Y esto de acá, ¿quién es? U sola. U sola. Igual a menos X. ¿Qué gané? Ya está, me quedó muy fácil, con ese truco, me quedó muy fácil de reemplazar el cambio de variable. ¿Sí? No tuve que despejar y, no tuve que despejar y prima para después llegar a reemplazar, no tuve que hacer todo ese show, porque con ese truco al tiro reemplacé, ¿cierto? Encontré U' y encontré I. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para escribir la de las lineales, Cata? ¿Cuál es el A en este caso? ¿Cuál es la función A de X? Emerson, apareciste, ¿eh? ¿No sería lo que acompaña el X o no, profe? nada que ver. ¿Por qué no es lo que acompaña el X? ¿Qué falta hacer para, vale, ¿por qué no es el 1 más X? ¿Qué falta? Habría que despejar el Mover X, la profe, que X está al lado para de el lado. U prima. Había Para que moverlo. encontrar el A, como muchos dicen, gracias a todos por la participación, ¿cierto? Hay que darle la forma, Cata. Justo eso. Así que tengo que dividir por X. U' más 1 más X partido en X por U igual a menos 1. Y ahora vuelvo a repetir la pregunta, ¿vale? ¿Cuál es A de X? 1 más X partido X. 1 más X partido en X. ¿Y cuál es B de X? Ignacio. Menos 1. Menos 1. Lo que está al otro lado, ¿no, profe? Exacto. ¿Sí? Esta ecuación ya es una lineal. Esa es una EDO lineal. ¿Ya? Entonces, siempre una ecuación de Bernoulli se va a transformar a una ecuación diferencial lineal. Siempre da lo mismo el grado de Bernoulli. Todas las de Bernoulli se transforman a una EDO lineal. Denme, está vibrando mi celular, pero no tengo idea dónde está. Ya. No sé dónde está mi celular, no me importa. Ya. Ahora que la EDO es lineal, ¿qué crees que tengo que hacer, Axel? ¿Qué debiera hacer ahora que la EDO es lineal? Aplicar la fórmula. Aplicar la fórmula, ¿cierto? Solo eso. Y la fórmula de las lineales, primero, como siempre, voy a calcular la integral de A de X. La integral de A de X. La integral siempre depende de la variable independiente de la EDO. ¿Por qué lo digo? Porque en los ejercicios que hicimos ayer, las variables eran T mayúscula y T minúscula. ¿Sí? Y mucha gente integró con respecto a X, entonces le quedó KX. ¿Ya? Y yo siempre tengo que integrar con respecto a la variable independiente. Y en este ejercicio, la variable independiente es X. ¿Sí? Igual ya les mandé el feedback a todos los que me mandaron el ejercicio que hicimos ayer.
Entonces acá es la integral de 1 más x partido en x. ¿Cómo se resuelve esa integral, Carlos Founders? ¿Cómo crees? Los estoy escuchando, solo estoy buscando mi celular. ¿Cómo resuelve esa integral, Carlos Founders? No está el Carlos. Sí, Katy. estoy, pero Sí está ahí, ya. no cacho. Pero Carlos, ¿pasaste integral, sí o no? ¿Sí? ¿De qué forma pasaste integral? Ya, Ni yo sé, profe. Ni yo No. sé, ya. ¿Y con quién lo pasaste? Conmigo, no, mentira, no hice integral el semestre pasado. No, con Adrián. Con Adrián, ¿cómo pasaste sin saber con Adrián? Ya, vamos, Carlos. Idea, separa la integral en suma. ¿Alguien me está diciendo aquí logaritmo de 1 más x? No, no, Ignacio. Benja, ¿volviste? ¿Sí? Profe, ¿cómo se llama esa integral que la separa por suma? ¿Cómo se integra? Ah, fracciones parciales, ¿no? Tenía un nombre. No sé, yo soy re mala para los nombres. Ya, pero acá, exacto. Entonces, Carlos, esto me queda 1 partido en x por dx más la integral de x partido en x por dx. ¿Cuál es la integral, Carlos Founders, de 1 partido en x? Yo asumo que el Carlos Founder la está googleando y por eso se está demorando. El logaritmo de x. Logaritmo, ¿cierto? Esa es clásica. Logaritmo de x. Y esta integral de acá es lo mismo que la integral de 1 por dx. Todas las integrales de la constante son la constante por la variable. ¿Ya? Así que ahí tengo lista esa integral. Y ahora voy a aplicar la fórmula. Entonces, y voy a hacer un truco que yo sé que muchos usan porque lo ven. Francisco, ¿dónde viste esa forma de resolver las lineales? ¿En YouTube? Sí, ya. Hay un truco de YouTube que todos usan, ¿cierto? Y aquí, Francisco, voy a aprovechar de aclarar tu duda. Normalmente mucha gente multiplica toda la EDO por esto. ¿Sí? Entonces les va a quedar U' por logaritmo de x más x más u más x partido en x por u logaritmo de x más x igual a menos logaritmo de x más x. No sé cuántos resuelven así el AEDO. Quienes no se preocupen, vamos a llegar al mismo resultado. Si usted ya está acostumbrado a usar la fórmula, siga con la fórmula. ¿Ya? Este método, Francisco, y es lo que yo te comentaba en tu corrección, ya resolviste la integral, entonces no vuelvas a usar la integral. Pero no es así, ¿cierto? No es así. Yo me equivoqué. Este método lo que hace es ahora calcular la exponencial de la integral de a de x de x. O sea, Euler elevado a logaritmo de x más x. Esto es Euler logaritmo de x por Euler elevado a x. Esto es x Euler logaritmo de x. ¿Sí? Acuérdense que Euler, lo voy a escribir aquí, recordar que Euler elevado a logaritmo de x es x. Yo siempre hago como que se anulan, pero parece que cuando digo se anulan, pareciera que ustedes piensan que, o que yo explico mal, entonces como que anulan todo, y no, ¿cierto? Javier ahí, el Javier, por ejemplo, no solo fue el Javier, había varias gente, que la Ale también, cuando yo les digo se anulan, yo me explico mal a veces, el lenguaje no era el correcto. Ya. Entonces, el truco de internet dice multiplique toda la EDO por este factor. Y les queda U' por x Euler logaritmo de x. Más 1 más x partido en x Euler logaritmo de x. Por u. Y aquí está x de aquí. Igual a menos x Euler logaritmo. Acá lo hice mal.
Ese es así. Claro, el logaritmo se fue. Esto me quedó mal. Ya, nadie me está corrigiendo. Euler queda elevado a x nomás. Sí, sí, Francisco. Sí, ahí, gracias por la corrección. Entonces ahora sí multiplico toda la EDO por ese factor. Entonces me queda x Euler x u' más 1 más x partido en x Euler x por u igual a menos x Euler x. Y el método dice que es el mismo método que yo vi en clases. Dice que, ok, todo esto, todo el costado derecho es lo mismo que la derivada con respecto a x de, no, todo el costado derecho es lo mismo que x Euler x por u'. No, por u'. Eso dice el método. Entonces, ¿cómo elimino la derivada? La derivada la elimino integrando. Entonces va a quedar la integral de x Euler x u, todo eso derivado, igual a la integral de menos x Euler x de x. Y acá la derivada siempre se va con la integral, entonces me queda x Euler x u igual a menos la integral de x Euler x de x. Y ahora paso todo esto dividiendo. U igual a 1 partido en x Euler x menos la integral de x Euler x de x. Ahora, la verdad es que si ustedes aplican la fórmula van a llegar directo acá, ¿cierto? Con la fórmula van a llegar de forma directa ahí. Y es exactamente el mismo método. Solo lo estoy haciendo por este método porque hay varios que ven videos en YouTube y no sé quién más había visto este método antes, además del Francisco, para resolver las lineales. Solo el Francisco, yo, el Valentino. ¿Ya? Solo 2 personas habían visto este método. Es exactamente, es equivalente, chiquillos. Pueden usarlo. ¿Ya? Aquí también dice el Leo. Ya, es el mismo método, ¿cierto? Multiplico toda la EDO por el factor. ¿Sí? El otro método es igual. De hecho, con este método yo encontré la fórmula. Utilicé esto para encontrar la fórmula de las lineales. ¿Sí? Entonces, acá, esto me queda u igual a 1 partido en x Euler x, bueno, menos, y la integral de x Euler x. ¿Cómo se resuelve esa integral? No estoy preguntando el resultado. ¿Cómo se resuelve esa integral? Entonces, aquí nadie de integral conmigo, ¿cierto? No. Sí, yo recuerdo. Seba. ¿La última de la última? Sí, ¿cómo se resuelve Seba Cuevas? No el resultado, ¿cómo lo harías? ¿Qué método de integración utilizarías? Primero para sacar la integral era el Euler, ¿o no? ¿Cómo el Euler? No, me perdí ahí. O sea, para resolver la integral primero teníamos que buscar una forma de sacar la integral, ¿o no? O sea, ¿Podemos despejarla? pero no, quiero saber cómo resuelves esta integral, porque ya estoy casi lista en el ejercicio. Entonces no quiero despejar la integral, quiero resolver esta integral. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué método de integración? Recordemos los métodos de integración. Fracciones parciales, sustitución, Profe, por parte, integración por parte. trigonométrica, ya. Muy bien, Vale y Mati. Esta se hace por integración por parte. No lo voy a hacer porque asumiré que es parte de su repaso. ¿Ya? Pero ustedes tienen que saber que esa se resuelve por parte y esa es x Euler x menos Euler x más c. Ya, y con esto, en resumen, tengo u es igual a menos 1 partido en x Euler x Euler x menos Euler x más c.
¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces, muy bien, Fabián. Fabián, ahora sí me vaya a responder. ¿Qué tengo que hacer ahora? Que ya resolví la ecuación diferencial lineal que tenía. Porque tenía una Bernoulli, hice el cambio de variable, la transformé a una lineal, resolví la lineal. ¿Qué hago ahora, Fabi? Reemplazo. Vuelvo a mi variable original. ¿Viste, Fabián? Entonces ahora reemplazo y yo sé que u vale i a la menos 1. Entonces ahora vuelvo a mi variable original. Entonces i a la menos 1 es igual a menos 1, x Euler x menos Euler x más c. Y ahí terminé el ejercicio. Perfecto, vale, perfecto, Fabián. ¿Ya? ¿Es necesario despejar y? No, no siempre es necesario, no gasten tiempo en eso, ¿cierto? Porque solo quiero resolver. Detalles importantes de los que me fijé en el último feedback. No se les puede olvidar este más c de acá, porque si se les olvida la ecuación es totalmente diferente, ¿ya? Porque fíjense que ahora yo puedo pasar multiplicando esto hacia acá, ¿y qué va a pasar? Se van a eliminar todas esas exponenciales, ¿sí? Entonces si usted se le olvida el más c, probablemente esta solución le dé una constante, ¿sí? Y el más c aparece cuando resuelvo la última integral. Cuando resuelvo esta integral, aparece el más c. ¿Sí? Ya. Hasta acá. ¿Van bien? Voy a minimizar un poco para que puedan copiar. Se ve largo el ejercicio, pero la verdad es que había mucho de... Me demoré harto en hacer paso a paso. Javi, ¿vais bien hasta acá? Javier Acuña. Profe, Dime. en la primera parte donde estaba con fucsia, el cuadradito, que después pasó a x Euler x por u derivado, ¿Sí? ¿eso lo usó por fórmula nomás? No, acá la idea de este método es, si te fijáis, como pensemos que vamos al otro lado, en vez de bajar, tratemos de subir. ¿Cuál es la derivada del producto? La derivada del primero. Por el segundo sin derivada. Esta es la derivada del primero, porque la derivada del primero es regla del producto. Esta es la derivada del primero, porque es la derivada de x Euler x, entonces la derivada de x Ya como que lo simplificó. por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ya, ¿Sí? profe. Siempre pasa eso, tiene esa gracia, eso siempre va a pasar. ¿Ya? Es parte del método. Entonces, por eso llegué y pasé para acá. ¿Ya? Este es el típico método que está en YouTube de las lineales, ¿cierto? Yo usé este método para encontrar la fórmula, así que ustedes pueden usar este método o usar la fórmula. El Javier no estaba. Francisco, ¿quedó más claro acá? Ale, perdí a Alejandra. Diego. Vero. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya. Perfecto, entonces. Ya. Lo dejamos hasta acá, entonces. Sí, les voy a pedir que me escriban su nombre en el chat. Sí. Y la próxima clase se viene... no sé si la próxima clase entra en el control. Voy a hablar con Sebastián para ver cómo va con los tiempos y les aviso si la última clase entra o no entra en el control. Hasta acá entra en el control sí o sí, ¿ya? El control es el próximo miércoles en horario de clase, ¿ya? Así que entra poca materia. Voy a revisar si la clase del viernes entra en el control porque no estoy segura, ¿sí? No es tanta materia porque son homogéneas, ¿cierto? Que cuando son cambios de variables en general. Eso es lo que entra. Van a tener, yo les puedo dar el cambio de variable o ustedes pueden ser capaces de identificar el cambio de variable, cualquiera de esos métodos. Ya,
Voy a revisar, Francisco, no sé cómo voy, parece que voy a atrasar porque tengo que grabar una clase yo. Perdí una clase, ¿cierto? Un día que estaba en la casa de mi mamá. Así que voy a revisar eso y si no, les aviso. Ya, que estén súper bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Chao, profe.